Muy buenos días, hermanos, hermanas. Ya es un lujo tener un parlante. Jesús no tenía ni esto. Y hablaba a multitudes. Es una alegría muy grande para Silvia, mi esposa, y para mí estar nuevamente en Salta la Linda. Y estar, sobre todo, en la iglesia, con la iglesia del Señor. Cada vez que nos toca venir aquí a Salta y estar con ustedes, nuestro corazón se regocija al ver la obra del Señor, al ver la fe, el amor, la entrega que hay en cada uno de ustedes. Nuestro corazón alaba a Dios, damos gloria a Dios por cada hermano, por cada hermana, por ver tantos jóvenes y tantos hermanos también y hermanas mayores, todos juntos sirviendo y alabando al Señor. Amén. Feliz día a todos los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levanten la mano. Le damos un aplauso a todos los padres, a todos los papás. Amén. En estos días, hoy y mañana, vamos a tener 4 periodos de enseñanza. 2 hoy y 2 mañana. A la tarde estamos con los varones y mañana a la tarde Silvia estará con las mujeres. Así que tenemos un día o 2 días bastante completos. El tema de hoy se titula Pasión por los perdidos. Pasión por los perdidos de todas las naciones, empezando por nuestra nación, pero no limitándonos a nuestra nación. Este estudio que quiero compartirles está basado en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya lo había compartido hace unos 3 años, creo, en Rosario, en forma un poco más amplia. Como aquí vamos a tener 4 periodos, entonces traté de limitarlo y dar un poco más resumido. Un hombre que siempre me ha inspirado, no solo a mí, sino a muchos, sobre este tema de la pasión por Cristo y pasión por los perdidos, es el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento lo podemos ver a él como un hombre apasionado por predicar el Evangelio a los perdidos. Su alma estaba encendida, más bien incendiada, con un fuego tan fuerte
Desde el primer día que se convirtió y fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, allí comenzó el mismo primer día a predicar a Cristo y no paró hasta el final de su vida. Para él nada importaba. No le importaba el precio, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega. Él tenía que cumplir la tarea a la cual había sido llamada. Por muchos años usé el versículo de Hechos capítulo 20, versículo 24, como mi versículo lema. Son palabras del apóstol Pablo cuando él dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que cumpla con gozo el ministerio al cual el Señor me llamó. Cuando uno conoce la vida de Pablo a través de Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo, le surge una pregunta: ¿de dónde le venía a Pablo esta pasión, este fuego interior, esta determinación de predicar el Evangelio al mayor número posible de personas de todas las naciones que podía él alcanzar? ¿Qué es lo que producía en él este fuego? Me lo he preguntado muchas veces y encontré gran parte de la respuesta a esta pregunta estudiando la epístola a los Romanos. Después de estudiar detenidamente esta epístola en oración y metiéndome bien a fondo durante días, durante meses, concluí que ahí en la epístola de Romanos podemos descubrir el secreto de la pasión de Pablo. Y en mi Biblia, la que uso para predicar y estudiar, ya viejita está, algunas páginas rotas, puse arriba del título que dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, puse así: tratado magistral sobre la misión, porque considero que esta epístola es un extraordinario tratado sobre la misión. Allí descubrí el motor que impulsaba a Pablo a la acción evangelizadora. La última vez que vine a Salta, ustedes estaban en otro salón. Y me decía Alfredo, ya no cabíamos. Me alegro que ahora tengan un salón mucho más grande. Esto se va a llenar y va a quedar chico. Porque el Señor está con ustedes. Aquí en esta congregación hay vida, hay espíritu, hay poder, hay entrega, hay reino, hay discipulado, hay palabra, hay amor. El Señor está aquí. Amén. Recuerdo que cuando empezó el mover del espíritu en Buenos Aires, vino en esos primeros meses un pastor de Puerto Rico y él usó una expresión. Él dijo:
En mi país hay un dicho que usamos y yo lo voy a usar ahora para ustedes. Esto no queda así, esto se hincha. Así que esto va a crecer, hermanos, y va a llenar toda la ciudad de Salta, y va a llenar toda la provincia de Salta, todo el NOA, toda la Argentina y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Por eso este tema, el descubrir este motor, nos va a ayudar, creo, en esta misión que tenemos, que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Espero que todos hayan traído sus Biblias. Yo había traído un pendrive para proyectar, pero con pendrive o sin pendrive, igual la palabra la tenemos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1 y vamos a comenzar la introducción a este tema en estos primeros párrafos del primer capítulo. La primera pregunta con la cual quiero arrancar los primeros versículos es esta. ¿Quién era Pablo? ¿Y cuál fue el propósito de su vida? Y vos y yo tenemos que preguntarnos así: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Uno no puede tener dos propósitos, solo puede tener un propósito, una sola meta en su vida. Todo lo demás tiene que contribuir hacia ese propósito. Para ser efectivos y eficientes en nuestras vidas, es indispensable que cada uno sepa con absoluta certeza quién es y cuál es el propósito de su vida. Y Pablo empieza diciendo así. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra siervo, en el griego, que fue escrito esta carta, es doulos. Y los traductores, para hacerlo un poco más suave, lo tradujeron siervo, pero en realidad doulos significa esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Un esclavo era alguien que sabía que era propiedad de otro. No se pertenecía a sí mismo. No era dueño de su propia vida, ni de su voluntad, ni de su tiempo. No tenía libertad, no tenía derechos propios, ni bienes propios. Todo lo que era, todo lo que tenía, pertenecía a su amo, a su Kyrios. Al amo le decían en griego Kyrios. Y Pablo se llama a sí mismo, lisa y llanamente, esclavo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Apóstol es una palabra griega. El castellano lo tomó del griego. Hay varias palabras que el idioma español ha tomado del griego, especialmente las palabras científicas, las palabras médicas, cardiología, son dos palabras griegas. Cardio es corazón y logos
logía es de logos, que es palabra, o el estudio sobre el corazón. Y así muchas palabras médicas y palabras científicas, el castellano lo ha tomado, y también palabras teológicas. Por ejemplo, apóstol en griego es apóstolo. Diácono es una palabra griega. Iglesia viene de eclesia. Tenemos cada vez más poder. Muy bien, ya va a llegar. Así que Pablo dice, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. Él sabía que Jesucristo era su Señor y que lo había llamado para enviarlo. No lo había llamado solo para salvarlo, sino para enviarlo. Un apóstol es un enviado de Dios al mundo. Seguimos. Pablo, esclavo de Jesucristo, enviado, llamado a ser apóstol, enviado al mundo. ¿Para qué? El mismo versículo 1 lo explica. Apartado para el evangelio de Dios. Alguien escogido. Apartado significa elegido, sacado del montón. Separado para el evangelio de Dios. Corremos un poquito. ¿Está bien ahí? Tengo director técnico, directoras. Muy bien. Pablo tenía entonces mucha claridad, sabía que había sido apartado para esta misión. Su carga era salvar a los perdidos y hacer de ellos discípulos, para junto con los discípulos conformar en cada ciudad, en cada nación, la iglesia. La palabra apóstol se usa en la Biblia en dos sentidos. Uno como uno de los 4 ministerios mencionados en Efesios capítulo 4, que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero también se usa a veces como la misión común de todos los hijos de Dios. Todos somos apóstoles, aunque no todos somos apóstoles en el sentido de ministerio, como Pablo, como una función especial. Todos podemos profetizar, pero todos no somos profetas. Todos tenemos que evangelizar, pero no todos somos evangelistas. Todos podemos pastorear, enseñar, debemos hacerlo, discipular, pero no todos somos pastores. Ven que esos términos se usan en dos sentidos. Uno como un oficio ministerial, como un don ministerial, y otro como la misión común de todos los hijos de Dios. Muy bien, así que como Pablo, para que nosotros cumplamos nuestra misión, yo tengo que responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Y tenemos que responder cada uno como Pablo: yo soy un esclavo de Jesucristo. Amén.
A ver todos juntos. Otra vez, yo soy un esclavo de Jesucristo, porque Jesucristo es mi Kyrios. Otra vez, esclavo de Jesucristo. Amén. Y yo he sido llamado y apartado para el Evangelio de Dios, no con un oficio de ministerio apostólico, que eso Dios lo da a algunos, sí con la responsabilidad de ser enviado al mundo, a los perdidos, para comunicarles el Evangelio. Así que digamos todos juntos, yo soy un enviado de Dios. Amén. Ahora, la segunda cosa que tenemos que tener bien claro para cumplir con nuestra misión es quién es Jesucristo. Y entonces a partir del versículo 2, Pablo dice que él había prometido, vean que la última frase del versículo anterior es el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, puntualizando esto que dice el versículo 2, 3 y 4, ponemos así. ¿Quién es Jesucristo? Primero, el Mesías, que fue prometido. Leímos que fue antes prometido. En todo el Antiguo Testamento fue prometido un Mesías. En Génesis 3 ya Dios habló cuando el hombre pecó acerca de alguien que iba a venir a ayudarlos, a Adán y a Eva. En Isaías 7 dice que la Virgen tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Miqueas dice que el Mesías iba a nacer en Belén. En Isaías 53 habla que el Mesías iba a ser sacrificado como cordero por el pecado de todos. Muy bien. Segundo, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Aquí dice acerca de su Hijo. ¿Quién es? ¿El Hijo de quién? De Dios. Si es Hijo de Dios, entonces Él es Dios. Miren cómo es la cosa. El hijo del caballo es caballo. El hijo de la oveja es oveja. El hijo de la cabra es cabra. El hijo de la paloma es paloma. El hijo del hombre es hombre. Y el Hijo de Dios, ¿qué es? Dios. Tiene la misma naturaleza. Así que al declarar Hijo de Dios, estaba declarando que Él es Dios en cuanto a su naturaleza divina. Pero también dice que era del linaje de David, según la carne. Jesús tenía dos naturalezas. Por un lado, era Dios, pero Él se hizo hombre, así que tenía naturaleza humana. El cuarto dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el crucificado, porque si resucitó de los muertos es porque primero murió. Así que Él es el crucificado, el Cordero que quitó el pecado del mundo con su muerte. Quinto, el resucitado de los muertos, el que está vivo. Y sexto,
Jesucristo es el Señor, exaltado a la diestra del Padre. Entonces respondemos todos juntos a esta pregunta. Nosotros tenemos que saber las dos cosas. ¿Quién soy yo para cumplir la misión? ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Todos juntos en voz alta. El Hijo de Dios, por lo tanto Dios, el descendiente de David, se hizo hombre, el resucitado, el Señor. Amén. Esto es lo que sabemos. Él es el Señor. Y esta palabra Señor en griego, Kyrios, en el Nuevo Testamento se repite más de 600 veces. Se le llama a Jesús Señor, Kyrios, en el Nuevo Testamento. 260 veces lo repite el apóstol Pablo en sus epístolas. Y en la epístola a los romanos se le llama a Jesús Señor, Kyrios, 40 veces en esta epístola a los romanos. Así que esto es lo que se destaca allí. Y en Filipenses, que también escribió Pablo, todos conocemos el pasaje que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien. Ahora pasamos a otra pregunta. ¿Para qué Pablo quería ir a Roma? Porque escribe esta carta a los romanos. Antes de ir para allá, en Roma ya habían hermanos, y la mayoría de esos hermanos eran directos o indirectos discípulos de Pablo. Él había enviado allí, como leemos en el capítulo 16 de Romanos, a Aquila y Priscila, que se habían convertido en Corinto, después lo mandó a Cesarea y después lo mandó a este matrimonio a Roma. Y ellos tenían la iglesia en su casa, pero habla de muchos otros que eran hijos espirituales de él. En el capítulo 16 se ve, pero Pablo, después de su conversión, no sabemos si antes fue, pero después de su conversión, aunque tenía discípulos en Roma, nunca había estado en Roma. Y entonces aquí le dice a ellos, en el capítulo, siempre estamos en el capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿para qué quería ir a Roma? Primero, para edificar a los hermanos que allí había. El texto dice, porque deseo, versículos 11 y 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así que el primer propósito de él es para confirmar a los hermanos, edificar a los hermanos. Pero si seguimos leyendo, tiene un segundo propósito: para predicar el evangelio a los perdidos. Recuerden que Roma era la capital del Imperio Romano. Y él quería llegar a la capital del Imperio Romano. Ya había estado 3 años en Éfeso, ya había estado en Corinto, en Atenas, en Filipos, en otros lugares. Ya había recorrido bastantes lugares llenándolo con el evangelio, pero ahora se proponía ir a Roma. Y leemos versículos 13 hasta el 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros
pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Así que Pablo, al ir a Roma, tenía dos propósitos. Pero como vemos, él quería por un lado edificar a los hermanos y por el otro lado tener frutos. Quería predicarle a los inconversos, a los perdidos que había en Roma. Tenía ese deseo, esa pasión. Dice él, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué le debía? ¿Cuál era la deuda que Pablo sentía para con los que vivían en Roma? ¿Qué le debía? ¿Plata? ¿Qué les debía? ¿Hola? La prédica. Amén. El mensaje. Le debía el evangelio. Pablo se consideraba que el evangelio es para todos. Y si a alguien no le predica, estaba en deuda, estaba en falta. A todos soy deudor. Qué sentido de responsabilidad. Porque el evangelio, la orden de Cristo es predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio tiene que llegar a cada persona. Y si el evangelio se detiene en mí, estoy en falta, estoy en deuda, le debo el evangelio. Muy bien, seguimos. Y aquí llegamos al versículo central de la epístola a los romanos. Y él concluye diciendo, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es el versículo central de toda la epístola a los romanos. ¿Qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder aquí, anterior, esperemos un poquito. La palabra poder en el griego es dinamis. Dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. Dínamo. Dinámico, usamos en castellano. Dinamis. El evangelio es la dinamis. Es la dinamita de Dios para salvación. Una bomba cuando explota destruye un edificio o muchos edificios según el tamaño de la bomba, según el poder de la bomba. Una bomba cuando explota puede matar, puede herir a muchas personas. Pero el evangelio, esta buena nueva, buena noticia que yo tengo y que le debo a todos, es la dinamita de Dios. Pero esta dinamita de Dios, este poder de Dios no mata a nadie, no destruye. Al contrario, da vida a los muertos, edifica vidas, transforma las vidas. Es el poder de Dios para salvación
Yo tengo algo que es para la salvación de los perdidos. Y en Efesios, ahora sí cambiamos, en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, explica un poco más este poder. Aquí habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Y miren, la palabra central aquí en Efesios 1 es poder, dinamis, la que ya está en mayúscula, su poder, su dinamis. Pero le agrega unos cuantos adjetivos. Como ese poder es tan grande, no le alcanza a decir dinamis. Arriba tenemos supereminente, en griego dice hiper. Ustedes saben lo que es hiper, hipermercado. Hiper es una palabra que lo agranda todo. Una cosa es un mercado y otra cosa es un hipermercado o un supermercado. Ballo significa algo grandioso. Grandeza, megaton. Mega, los que están en informática saben lo que es mega, es una medida muy alta. Así que le agrega esos adjetivos para con nosotros los que creemos, según la operación, otra palabra, energeia en griego, de ahí viene energía. La potencia, kratos, de su fuerza, ischus. Así que Pablo usa 6 adjetivos para calificar, porque un adjetivo no le alcanza. Usa 6 para clarificar o explicar esta dinamis de Dios, qué extraordinaria es. Pero luego trae un ejemplo. Dice, esta dinamis, que es el Evangelio, operó en Cristo primero. Cuando Cristo estaba muerto, su cuerpo inerte y frío en la tumba, de repente, esta supereminente grandeza de su poder, del poder del Padre, entró en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el mismo poder que ahora hay en nosotros y que es el Evangelio, y que si no lo soltamos, ese poder no opera. Hermanos, Evangelio quiere decir anuncio. Si no anunciamos el Evangelio, el poder está retenido en nosotros. Para que haya Evangelio, tiene que haber anuncio. El Evangelio significa anunciar las buenas noticias. Amén. Y Pablo dice, yo conozco ese poder, porque ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo había experimentado ese poder. Él era un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Y cuando el Señor se le apareció y se manifestó a él creyó y llamó a Jesús Señor. Luego vino Ananías al tercer día en Damasco y lo bautizó y oró por él. Fue lleno del Espíritu Santo y ese poder operó en Saulo para salvación, para transformación. Operó en mi vida. Cuando a los 15 años me entregué a Cristo, yo era un adolescente bastante bravo, bastante malo. Era un problema para mis padres. Mi padre me tenía que dar con el cinturón todos los días porque no había caso conmigo. Era peleador. En la calle, si había una pelea, siempre uno de los dos era Jorge. Aún los más grandes me tenían miedo.
Me tuve que hacer fuerte en la calle. Mentiroso, boca sucia, desobediente a mis padres, ladrón. Y era evangélico. Iba a la escuela dominical, a las reuniones de la iglesia evangélica. Pero era así mi vida. Y otras cosas más feas que me daría vergüenza contarles. Pero a los 15 años entregué mi vida a Cristo. Casi me convirtieron de prepo. Casi me obligaron a convertirme. Pero funcionó. Me arrepentí y me transformó. De un día para el otro era otra persona. Los chicos del barrio me decían: Jorge, ¿qué te pasó? Te volviste maricón. Así me decían. ¿Qué te pasó? En mi casa mi conducta cambió. En la calle, en la escuela, en todas partes. Ese es el poder del evangelio. Amén. Y ese poder te alcanzó a vos. A vos te cambió. Sos otra persona, sos otra mujer, otro hombre. Algunos más pecadores, otros menos pecadores, pero todos pecadores. Amén. ¿No te alcanzó a vos, Alfredo? Javier, ¿no te alcanzó a vos? Te hizo un nuevo hombre, y así con cada uno de nosotros. Entonces, este evangelio es el poder de Dios. Por eso dice Pablo, volvemos al anterior, no me avergüenzo. Algunos tienen vergüenza de hablar de Cristo. ¿Vos tenés vergüenza de hablar de Cristo? No, acá hay una congregación viva. Por favor, algunos tienen vergüenza. Momento. Vergüenza es mentir. Vergüenza es cometer adulterio. Vergüenza es fornicar. Vergüenza es robar. Vergüenza es decir malas palabras. Pero no es vergüenza darle a la gente una buena noticia de parte de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es algo bueno, es para el bien de la gente. Así que esto es lo que movía a Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo, a pesar de que me convertí a los 15 años, para las cosas malas antes no tenía vergüenza, pero para las cosas buenas era muy tímido, muy vergonzoso. La noche que me convertí, el pastor Tatiquian, un pastor armenio, que tenía reuniones todas las noches, 6 meses en la iglesia armenia, cuando terminé de orar con él y entregarme a Cristo, casi él me obligó a convertirme. Y me explicó algunas cosas. Cuando terminamos de orar, yo tenía alegría, tenía gozo. Y él abrió su portafolio, su valija, y sacó 4 folletos evangelísticos. Y me dijo así: Jorge, ahora al subir al colectivo, al volver a tu casa, dale estos folletos a los que se sientan al lado tuyo en el colectivo. Porque lo que vos recibiste hoy, ellos también lo necesitan. Yo, por respeto, no le dije nada, pero tenía ganas de decirle no lo puedo hacer. Tomé los folletos, los puse en el bolsillo. Iba con mis padres volviendo a casa, subimos al colectivo y vi que el fondo del colectivo estaba vacío. Así que me fui a sentar al fondo, solito. Como él me dijo, los que se sientan al lado tuyo, yo no estaba en infracción. Pero en 2, 3 paradas siguientes subió más gente y se sentaron al lado mío. Uy, ahora. Y me empecé a acordar lo que me dijo: Jorge, lo que vos recibiste hoy, ellos también lo necesitan. Y yo decía, no puedo, me da vergüenza. No.
Y luchaba ahí conmigo, pero me empecé a descomponer, me empecé a sentir mal. Finalmente, para tranquilizarme, saqué los folletos, le digo al que estaba al lado, sírvase, señor. Me dice, ¿qué es? No, usted léalo. No quería que me pregunte. Le di al otro y me senté. Y miraba por la ventanilla y oraba en contra. ¿Cómo en contra? Sí, Señor, que nadie me pregunte nada. Y nadie me preguntó nada. Dios escuchó mi oración. Pero cómo me daba vergüenza hablar de Cristo. Por lo menos repartí esos folletos. Bueno, pero así empezamos. Y así después, poco a poco, ya me resultó fácil. Porque la timidez se va superando y se va venciendo. Un día me llama este pastor. Yo ya habían pasado algunos meses. Yo tenía 16 años. Me dice, Jorge, esta tarde, el sábado era, tengo que ir a predicar a una congregación. Y él no sabía hablar castellano. Hablaba en armenio y alguien le tenía que traducir. Y siempre le traducía el sobrino de él, José Balián. Y lo hacía muy bien. Me dice, José no puede hoy. ¿Podrás vos traducirme? Yo, pararme en un púlpito delante de toda la gente. Yo no sabía cómo decirle que no. Le dije, pero yo no sé traducir. Sí, dice, el Señor te va a ayudar. Pero, bueno. Entonces te paso a buscar en tal esquina. Espérame ahí a las 5 de la tarde, porque la reunión tenemos que llegar ahí a las 6. Y yo ya no podía casi decirle que no. Le dije, bueno, resignado. Llegó el momento, yo estaba en la esquina, vino este hermano, el pastor, predicador, subimos al colectivo y él abrió su portafolio, sacó folletos, y me dice, Jorge, vos repartís por acá y yo reparto por este lado. Yo ya estaba canchero para repartir folletos. Ya para mí no era problema. Y empezamos a repartir yo por aquí, él por allá. Y cuando terminamos de repartir me dice, Jorge, ahora vamos a predicar. ¿Qué? ¿En un colectivo? Yo le dije, pero... Eso significaba que él iba a predicar en el colectivo en armenio y yo le tenía que traducir. En un templo vaya y pase, ¿no? Porque la gente espera. Pero en un colectivo yo me moría de la vergüenza. Y yo le digo, no, pero ya le repartimos el folleto. No los interrumpamos. Dejemos que lo lean. Yo buscando un argumento, ¿no? Me dice, no, dice, si les predicamos, después lo van a leer con más interés. Y le digo, pero donde vamos es cerca, en 10 minutos llegamos. Dice, no importa, predicamos 5 minutos, me dice. Y yo estaba buscando un tercer argumento cuando él ya se fue adelante y empezó a predicar. Sirelí para Gamler. Y la gente no entendía nada. Y yo me tuve que parar al lado de él y tuve que predicar y traducir. Sirelí para Gamler, dijo otra vez. Queridos amigos, ahora estamos viajando, pero hay un viaje más importante que estamos haciendo. Y es el viaje a la eternidad. ¡Wow! Si esta noche, así él seguía y yo traduciendo, y como en el colectivo hay barullo, había que gritar, había que levantar la voz. Si esta noche llegaras a morir, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Al cielo o al infierno? ¡Wow! Este hombre era tremendo. Y yo traduciendo ahí y la gente escuchando.
predicamos 5 minutos. Y tenía razón él. Claro, después en la reunión era más fácil predicar. El ambiente era más favorable allí, ¿no es cierto? Bueno, así empezamos. Yo era vergonzoso, pero el Señor rompió esa vergüenza. Así que con un grupo de jóvenes predicábamos en todas las plazas de Buenos Aires, nos metíamos en un restaurante, en una pizzería, y mientras el dueño venía a parar a alguno, otro lo atajaba y discutía con el dueño. Mientras tanto ya predicábamos en los hospitales, en el subte, en el tren, en todas partes. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Amén. No sé cómo será tu situación, pero Pablo tenía este motor, tenía esta pasión por los perdidos y no se avergonzaba del Evangelio. Entonces, estudiando esta epístola, como dije al principio, yo me preguntaba, ¿de dónde le venía a Pablo estas ganas, esa fuerza, esa pasión, esa determinación de tenerlo todo por basura para ser como Cristo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Y justamente lo que vamos a hacer estos días, leyendo, estudiando esta epístola, descubrí, yo lo explico así, que Pablo venía delante suyo como una visión permanente en 4 cuadros. A ver, 4 cuadros. ¿Cambiamos? Así. ¿Vieron cuando a veces la pantalla de televisión lo dividen en 2, a veces lo dividen en 4? Como que Pablo tenía delante suyo 4 cuadros permanentemente, cuadros vivos, cuadros reales. Y estos 4 cuadros producían en él una pasión por predicar. Esto lo descubrí estudiando la epístola a los Efesios, a los Romanos. ¿Cuál es el primer cuadro? Lo encontramos en Romanos capítulo 1, en el resto del capítulo que vamos a leer ahora. La degradación moral de la humanidad, titulado El pecado, el primer cuadro. ¿Cuál es el segundo cuadro? El juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Toda esta gente que está en el primer cuadro y que lo describe muy bien en el capítulo 1, toda la humanidad que está en pecado y que cada vez va más abajo, por eso llamamos degradación moral, todos un día van a tener que comparecer ante Dios, el juez de toda la tierra. Y después del juicio, era verdad lo que decía este pastor armenio Patikian: o van a ir al infierno o van a ir al cielo. Y Pablo tenía delante suyo ese juicio de Dios. Y esto está en el capítulo 2 de Romanos. El tercer cuadro es el cuadro de la redención. Dios, por gracia, ahí gracia salió en portugués, porque lo venía copiando del portugués. Dios, por gracia, proveyó por Jesucristo una redención completa para todos. Este era el tercer cuadro que Pablo tenía delante suyo, para que la gente del primer cuadro, al ser juzgado, no vaya al infierno, sino que sea salvo. Dios
por gracia, proveyó una salvación, una redención completa para todos los hombres por medio de Jesucristo. Y el cuarto cuadro es el Evangelio. El tercer cuadro empieza en la mitad del capítulo 3, abarca el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 de Romanos. El primer cuadro, la segunda mitad del capítulo 1. El segundo cuadro, el capítulo 2. El tercer cuadro, parte del 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5 capítulos y medio para hablar de la redención completa que ya vamos a ver mañana. Y el cuarto cuadro es el Evangelio, y eso está en el capítulo 10 de Romanos. El Evangelio es el único medio para la salvación de los perdidos de todas las naciones. Otra vez tenemos la palabra naciones. Podés después corregirlo. Muy bien. Así que estos son los 4 cuadros, y Pablo tenía, estudiando la epístola a los romanos, descubro que él veía esto permanentemente. Es lo que tenía delante de sus ojos, como una visión panorámica espiritual. Y esto producía en él ese fuego, esa pasión, y lo hacía un hombre imparable para llevar el Evangelio a otros. Muy bien. Empecemos por lo menos un poco con el primer cuadro. Se nos corrieron los horarios, no importa, ¿no? No importa. Vamos a avanzar un poco con el primer cuadro. Vamos ahora al versículo 18. No importa, seguimos. Versículo 18 hasta el 32. Vamos a leer del 18 hasta el final del capítulo 2. Pasamos segundo. Eso es, ahí estamos. Miren lo que dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Seguimos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Allí está hablando del lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Ahí está hablando de la homosexualidad. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Miren la lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué les parece? Quizás este pasaje es el pasaje que mejor que cualquier otro texto bíblico describe el cuadro de la humanidad del primer siglo y del siglo XXI. Amén. Parece que lo escribió en nuestros días el apóstol Pablo. Aquí son mencionados, yo los fui ordenando, una lista de 35 pecados. Uniendo esto, sintetizando lo que dicen los primeros versículos del 18 en adelante, y luego los demás están de corrido. El primero es la impiedad. El segundo, la injusticia. No glorificar a Dios. El envanecimiento, el orgullo. La presunción, profesando ser sabios, se hicieron necios. La idolatría. Hicieron ídolos. Prefirieron adorar a los cuadrúpedos, a las aves, a los reptiles y aún imágenes de hombres. Luego habla de la impureza sexual. Seguimos. Concupiscencia. Preferir la mentira y no la verdad. Dar culto a las criaturas y no al Creador. ¿Ustedes se acuerdan la frase? La naturaleza sabia. La naturaleza sabia. ¿Qué es la naturaleza? Es una creación. En vez de darle gloria al Creador, le dan gloria a la naturaleza. Yo me acuerdo cuando mis chicos eran pequeños, una vez fuimos a Mar del Plata en las vacaciones de invierno. Y como en invierno playa no hay, no se puede ir. Fuimos a algunos lugares a pasear. Y uno de esos lugares era un museo
de corales, de esas conchas de mar que un hombre había recorrido todos los mares del mundo y había reunido 30.000 conchas de mar con una variedad increíble de colores, y todo clasificado y diciendo cada uno de dónde era. El muestrario era impresionante, nos quedamos maravillados. Y recuerdo que uno de mis hijos, Juan Pablo, tenía, no sé si 6 años, azorado, mirando una de esas conchas pintadas de colores celeste y blanco. Dice: Pa, ¿quién pintó eso? Y una mujer que estaba ahí dice: la naturaleza sabia. Nadie le preguntó a esa mujer, de metida nomás. Y yo le digo a mi hijo: Juan Pablo, eso lo pintó Dios, el creador, no la naturaleza sabia. La mujer se fue, no dijo nada. Él se metió donde nadie le llamó. Muy bien. Entonces muchos así, ay, qué hermosa la naturaleza, la creación, adoran. No, dar culto a las criaturas. Luego habla del lesbianismo, como señalamos, homosexualidad, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, seguimos, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué lista, ¿no? No tenemos tiempo para detenernos en cada uno de esos. No hace falta tampoco. ¿Para qué abundar mucho en todo esto? Pero qué lista parece lo que hoy pasa en el mundo. Pero hoy podemos agregar algunos pecados más de la degradación moral de la humanidad. Cambiamos, sí. Está bien, perdón. Ideología de género. Pablo no mencionó eso. ¿Se le escapó? No, la maldad sigue aumentando. Ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Es una aberración. Es una anticiencia. Y quieren enseñarlo en nuestras escuelas. Los que afirman esto, ¿en qué se basan? En nada. En una ideología. En una idea estúpida que tienen. Nada más. No hay otra cosa. Hablamos hace algunos meses con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Varios pastores, 4 pastores. Ellos querían saber qué opinábamos nosotros sobre la enseñanza, la educación sexual integral. Y le dijimos, estamos de acuerdo. Pero el asunto son los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Porque como existe un vacío en la reglamentación, los de la ideología de género aprovecharon ese vacío para querer meter su ideología. Y les dijimos a ellos así: la ideología de género es anticiencia. Y en la escuela no se puede enseñar lo contrario a la ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia? Le explicamos a ellos como si fuesen niños. Ciencia significa conocimiento. ¿Y cómo se establece el conocimiento? Por observación. Y les dijimos, desde que la humanidad existe,
cada vez que nace un bebé, o es varón o es mujer. Una vez, 10 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, ya está. Es un dato científico. Eso es ciencia y se establece ciencia como base de conocimiento. Cada vez que nace un animal, o es macho o es hembra. Querer enseñar en la escuela que puede haber un nene con vagina o una niña con pene es anticiencia. No estamos de acuerdo. No porque estamos diciendo que Dios dice en la Biblia. No, es contra la ciencia. No se puede enseñar en la escuela que 1 más 1 son 3. O que 2 más 2 son 5. Eso sería anticiencia. La ideología de género contradice la ciencia, la anatomía, la biología, la genética y todas las otras ciencias naturales. Entonces es imposible que podamos aceptar, y ustedes como gobierno no pueden permitir ni exigir, como algunos ya se están metiendo queriendo enseñar eso en las escuelas. Gracias a Dios por Salta. Es una de las provincias más católicas de Argentina. Y eso tiene su lado bueno y tiene su lado bueno. Porque hay una cultura más fuerte cristiana. Entonces le dijimos a ellos, si el 80%, 90% de los argentinos son por tradición cristianos, tienen una cultura cristiana, ¿quiénes son este grupo de 2-3% de la ideología de género que quieren imponer y enseñar a nuestros hijos en las escuelas lo que contradice la cultura cristiana y sobre todo contradice la ciencia? Ideología de género. Luego tenemos los grupos LGBT. Ustedes saben qué son. El casamiento homosexual. Casamiento homosexual. ¡Qué aberración! Sexo libre. Divorcio. Aborto. Adopción de hijos por parejas del mismo sexo. Si alguien quiere ser homosexual, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero llamar a esa unión matrimonio es una estupidez. Y pretender adoptar hijos es una criminalidad. Restarle a los hijos la posibilidad de tener un papá y una mamá es todo una deformación. Esta es la degradación moral de la humanidad que nosotros estamos presenciando en el siglo XXI. Si me hubieran dicho a mí hace 50 años atrás que íbamos a ver en nuestros días estas cosas, no lo hubiera creído. Pero ya lo vemos y están aconteciendo. Por eso, hermanos, nuestra deuda es grande para la sociedad. Amén. No me avergüenzo del evangelio, decí conmigo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Atención. Nosotros amamos a los que llevan el pañuelo verde. Los amamos. A los homosexuales, a las lesbianas, a los de la ideología de género. No son nuestros enemigos. Y si fueran enemigos, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Amén. No estamos de acuerdo con la mentira que ellos quieren sustentar, pero tenemos que tener cuidado de no confundir y agredir a las personas. Discutir, pelear con las personas, no.
Nosotros con respeto tenemos que hablar, con amor, con altura, amar a esas personas. Porque hermanos, detrás de esa mujer que es lesbiana, detrás de ese hombre que es homosexual, hay una historia muy triste. Están heridos. A muchos de ellos fueron violados en su niñez. Algunos fueron abusados. Algunos no tuvieron un padre que se interesara o tuvieron una madre muy autoritaria. Tuvieron conflictos en sus hogares paternos y muchos fueron engañados por la mentira de Satanás. Nuestros enemigos no son personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Nuestro enemigo es el diablo, que tiene atrapada a esta gente, y nosotros tenemos que acercarnos a estas personas con ideas claras, pero con amor. El amor abre puertas. Tenemos que amar a esa gente, no atacar a esa gente. Podemos tener argumentos como los que usamos con Horacio Rodríguez Larreta o como los que usamos con las directoras de las escuelas o con todas las personas, argumentos fuertes, claros, no ofensivos, pero tenemos que decir la verdad, pero tenemos que amar a las personas. Amén. Muy bien. Y termina la lista, y ahí vamos a hacer un alto, con la corrupción de los gobernantes, de empresarios y del pueblo en general. La corrupción no está solo en los que gobiernan, está en toda la población. Una vez iba en un taxi en Buenos Aires y me decía el taxista, son todos una manga de chorros, se han robado todo y ya. Yo lo escuché, tenía una bronca este hombre. Y yo oraba, Señor, ¿qué le digo? Y yo le digo así, le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me responda con sinceridad, si puede responderla, y si no, no me responda. Pero no me diga cualquier cosa. Si usted tuviera la posibilidad de estar cerca de la lata, ¿sabe lo que es la lata? ¿Dónde está el dinero? Si usted fuera uno de los funcionarios públicos, si estuviera cerca de la posibilidad, ¿usted no metería la mano en la lata? El hombre hizo silencio. Después de 2-3 minutos me respondió, tiene razón. Porque en cosas pequeñas o grandes tiene que venir una nueva cultura de honestidad, de verdad, de honradez. ¿Cuántos dicen amén? Y la solución para eso la tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. La injusticia social es otra cosa muy fuerte que cada día y cada vez crece más. Bueno, tenemos que seguir para concluir después con el primer cuadro y luego vamos a completar hoy el segundo cuadro. Así que aquí hacemos un receso.